aspectos. Nos acompaña Charles Michel Gertz, embajador de la Unión Europea en Ecuador. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un placer estar aquí. El gobierno sostiene que busca que lleguen más y nuevas inversiones. La Unión Europea considera que el Ecuador es un país atractivo para atraer sus recursos pese a los problemas de competitividad e inseguridad jurídica que se reconocen. Sí, ya vemos que la Unión Europea es un socio muy importante, el primer investidor en el país habitualmente. En 2020 estamos el segundo inversionista. Hemos visto una bajada de las inversiones en el año de pandemia y de crisis económica, pero tengo confianza que el Ecuador se queda un país de atracción de las inversiones extranjeras. Hay temas sobre los cuales el gobierno desea actuar. El tema de la seguridad jurídica para atraer más inversiones. Me parece que el hecho que el Ecuador atrae menos inversiones que en sus vecinos no es un hecho estructural, que podemos actuar para aumentar la atracción de inversiones extranjeras a través, por ejemplo, de nuevos acuerdos bilaterales de protección de las inversiones, a través de una mejoración del clima de hacer negocios en el país, y me parece que son temas sobre los cuales el gobierno tiene una determinación para promover las inversiones. Identificados esos factores que no han permitido que llegue un mayor volumen de recursos a nuestro país, ¿cuáles son entonces las fortalezas que tiene el Ecuador? El hecho de contar con una moneda fuerte como el dólar se supone que debería darle más seguridad al inversionista a la hora de las negociaciones. Sí, me parece que un primer factor es el hecho que Ecuador es una democracia estable, que ha demostrado a través de su proceso electoral en este año 2021 la robusteza de su democracia. La estabilidad es un factor importante de atracción de las inversiones. La estabilidad macroeconómica, y vemos que este año los indicadores macroeconómicos están mejorando mucho. Factores como, por ejemplo, el acuerdo con el FMI son factores importantes. Ya he hablado de la necesidad de mejorar aún más la estabilidad del marco legal, la seguridad jurídica para las inversiones. Otro tema que me parece importante... Embajador, una pregunta, perdóneme que lo interrumpa. ¿La línea ideológica del gobierno se convierte también en un atractivo para los inversionistas? Sí, me parece que más Ecuador en un mundo, y más mundo en el Ecuador, es más que un lema. Me parece que el hecho que el gobierno está promoviendo el comercio internacional en las inversiones como herramienta de desarrollo sostenible del país es muy importante. Y, por ejemplo, si el gobierno tiene éxito en el desarrollo de nuevos acuerdos comerciales, significa que la atracción del mercado del Ecuador no solo está por su mercado de 17 millones de habitantes, pero también para la exportación de bienes, de productos producidos en el Ecuador. Es otro factor de atracción de las inversiones. A propósito de los productos que el Ecuador exporta, tenemos camarón, rosas, banano, atún, cacao, principalmente a la Unión Europea. ¿Qué cree usted que debería implementarse en el país para que crezcan, pero sobre todo para que se diversifiquen las exportaciones? Sí, de hecho,
Los productos de exportación emblemáticos como el atún, el camarón, el banano, las flores, el cacao, son una base muy importante de las exportaciones del Ecuador. Pero la experiencia con el acuerdo comercial de 5 años con la Unión Europea es que es posible diversificar. Hemos visto ya la diversificación de las exportaciones ecuatorianas hacia la Unión Europea en más de 200 productos con valor agregado, productos de la economía familiar, de la economía solidaria, de las pymes, que son la columna económica del país. Y es un eje importante de nuestra cooperación financiera al desarrollo de promover el aprovecho del acuerdo comercial para los pequeños productores, la economía familiar y solidaria también. A propósito de aquello, ¿ustedes han logrado determinar cuál ha sido el impacto del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea en el empleo local? Sí, estamos evaluando el acuerdo comercial, hay un proceso de evaluación. Los primeros datos demuestran que el acuerdo comercial de la Unión Europea ha permitido aumentar el empleo de al menos 25.000 nuevos empleos en el país. Hemos visto también que de los 3 países andinos que aprovechan del acuerdo comercial multipartidos con la Unión Europea, es el Ecuador que ha aprovechado el más en términos de aumento de su Producto Interno Bruto. Nos parece que el acuerdo comercial, con sus elementos como la asimetría que tiene en cuenta la diferencia de desarrollo entre el Ecuador y la Unión Europea y también sus aspectos de desarrollo sostenible, demuestra la capacidad de un acuerdo comercial a estar más que un acuerdo comercial, un instrumento de desarrollo sostenible para el país. Y pese a las diferencias, la balanza comercial es favorable para el Ecuador en cerca de 800 millones de dólares. Ahora, en estos tiempos de inseguridad que se están viviendo, es pertinente preguntarle, embajador, ¿cómo afecta a las exportaciones nacionales la contaminación de algunos, no pocos, contenedores con droga? Sí, para mí la palabra clave que explica el éxito del acuerdo es la complementariedad de nuestras economías. Significa que, por ejemplo, durante el periodo intenso de crisis económica de la pandemia en 2020, hemos visto una demanda sostenible del mercado europeo para los productos ecuatorianos que necesitamos, como el banano, camarón, etc. Y con un incremento de las exportaciones del Ecuador durante el periodo de crisis comercial global de 2020, un aumento de 1,6%. Y vemos en este año 2021 que Ecuador está aprovechando la recuperación económica en sus dos mercados más importantes para productos no petroleros, que son los Estados Unidos y la Unión Europea, con un incremento en los 8 primeros meses del año de casi 15% de sus exportaciones a la Unión Europea. Embajador, ¿por qué el intercambio de bienes sí avanza y se desarrolla de manera espectacular, pero no el intercambio de servicios? ¿Cuál es la razón? Sí, para mí es de nuevo un tema de atraer las inversiones, de atraer los servicios a través de un mercado más abierto, por ejemplo, en el sector financiero, pero también de aumentar la atracción del mercado del Ecuador a través de su apertura a otros mercados, para que
las exportaciones de servicios también aprovechan de un mercado más largo que lo del Ecuador. Pero en este tema también necesitamos ver cómo mejorar la facilidad de entregar servicios, de establecer empresas y servicios en el Ecuador. Es el tema general de la facilidad de hacer negocio en el país, sobre lo cual me parece el gobierno está actuando. Y precisamente para impulsar la relación comercial entre la Unión Europea y Ecuador se va a desarrollar la Expo Europa del 19 al 21 de octubre. Tienen que ingresar a las páginas web, inscribirse, va a ser una exposición virtual. Le queremos agradecer al embajador Charles Michel Gertz por acompañarnos esta mañana hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.